El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Uno de los ámbitos básicos y fundamentales de toda religión es en lo que se cree. Significa que es en lo que de alguna manera fundamentas tu acción y fundamentas tu dirección, hacia dónde te diriges. Vean cualquier religión y tiene una serie de cuestiones para que se responda a eso, porque se busca algo. Nosotros como católicos tenemos que entender bien qué es la fe. La fe no es más que la respuesta a lo que Dios me pide. ¿Y por qué doy esa respuesta? Porque creo en lo que Él me ofrece, creo en lo que Él ha hecho por mí y en base a eso trato de vivirlo. Y la fe obviamente viene por escuchar. Si yo escucho lo que Dios me habla, si yo escucho lo que Dios me enseña, voy a empezar a vivir en esta forma nueva de vida, porque estoy buscando alcanzar una meta, un objetivo. De ahí pues vienen todos los parámetros fundamentales que podemos nosotros conocer como cristianos. Simplemente vean la oración colecta que nos presenta hoy la liturgia. Dice: Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos. Solamente una persona que tiene fe puede convertir o puede enfrentar la desgracia o su situación alejada de Dios en algo diferente. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una manera diferente como enfrentamos las cosas a cómo las vamos a enfrentar desde la fe. A veces entendemos la fe como esa capacidad que yo tengo de obtener lo que quiero y que Dios me lo va a conceder. Se da, pero no es la base fundamental de la fe. Es cómo yo voy a vivir porque Dios me lo pide. Cómo yo voy a responder a la vida desde lo que Dios me está hablando. Y luego dice más adelante: actúa con tu poder y concede tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe. Eso de justificar es tener derecho a, no por tus méritos, sino por alguien. Voy a poner un ejemplo. Los invito al cine y yo pago la entrada. Pero no porque yo lo diga ustedes van a poder entrar. Yo necesito justificar ante el que recoge el boleto que ya está pagado. Entonces yo les tengo que entregar el boleto y ya están justificados para poder disfrutar del cine. Entonces el ticket es la justificación para poder entrar. La justificación en nosotros consiste precisamente en que nosotros no podemos entrar a la vida eterna, no podemos entrar a la salvación, ni podemos entrar a la plenitud de la vida aquí, si no hubiera alguien pagado por nosotros la entrada. Y esa entrada la paga Jesucristo en la cruz, con su pasión, muerte y resurrección. Entonces yo ya estoy justificado. Yo ya tengo, entre comillas, derecho de entrar a la vida eterna. Pero no es mérito mío. El mérito es de mi Señor Jesucristo, que se sacrificó por mí. Y la manera de vivir esta justificación quiere decir que no solamente significa que Jesús ya pagó por mí, significa que yo voy a vivir de acuerdo a lo que Jesús me pide. Entonces, soy justificado por la fe, porque obedezco, o trato de obedecer, trato de vivir de acuerdo a los mandamientos, porque Dios me lo pide. La fe es la obediencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la iglesia a lo largo de
de la historia, que me va marcando una forma nueva de vida. Por eso dice, en quienes ya infundiste la justificación por la fe, ¿sí? Y no hay que decaer, hay que permanecer. Y es cuando entendemos la trascendencia de nuestra fe. Por eso, la primera lectura, que es de la carta a los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, nos habla Pedro en esta situación intensa que se va a dar. Digamos que es el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde se reunieron para poder discutir qué se tenía que hacer con los paganos. Los paganos son todos aquellos que no eran judíos, pero que ahora han abrazado la fe, han querido vivir de acuerdo a las enseñanzas que los apóstoles van dando a través de la predicación. Pero los judíos querían obligar a los paganos convertidos al cristianismo a ser circuncidados y a tener que pasar por todo el proceso del judaísmo. Entonces viene este cuestionamiento, se reúnen los apóstoles con Pablo y Bernabé, que ellos decían, pues no se vale, no se puede hacer eso. Entonces Pedro se va a parar y va a decir unas palabras muy interesantes. Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó otra vez sus corazones por la fe. Entonces, tener fe significa purificarnos. En la Lección Divina hay un paso que se llama invocación al Espíritu Santo, que tiene 6 pasos a su vez, ¿no? Y el segundo de ellos es purificación, ¿sí? Pureza, la purificación. El primero es fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. ¿Qué significa pureza de corazón? Significa querer solamente aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. O rechazar todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Y digo que 3 pasos fundamentales para ir logrando esta purificación. Primero, confesión sacramental. Ir venciendo, ir luchando contra el pecado. Sabemos que nuestra condición humana nos lleva a volver a pecar por la concupiscencia, la volvemos a regar, pero podemos estarnos purificando con la confesión sacramental, cosa que no hacemos. Segundo, sanación interior. ¿Y en qué consiste? Aprender a perdonar en el nombre de Jesús. Yo no tengo el poder de perdonar a nadie, porque mi sentimiento es más grande, mi dolor es más grande, mi odio es más grande, me sobrepasa. Por eso hago uso del poder de Dios. Yo lo comparo como cuando se abre una cuenta de banco, cuando tú naces. En esta cuenta de banco todo mundo deposita. Deposita papá, deposita mamá con su amor, su cariño, su comprensión, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis amigos. Van depositando, pero también se retira. Cuando alguien me lastima, mi papá se muere, mi papá me abandona, alguien abusa de mí, me roban, me asaltan, pierdo un ser querido. Si tengo un buen depósito, no es dinero, sino ese amor, esa confianza, puedo enfrentar las crisis. Pero si no tengo un buen depósito, pues caigo en números rojos y entonces caigo en crisis. La mayoría de nosotros, pues los acontecimientos difíciles que vivimos sobrepasan el depósito que teníamos. Y ahí es por eso muchos caen en el odio, caen en la violencia, caen en el alcoholismo, caen en la drogadicción, caen en todas estas situaciones que lo único que hacen es esclavizar al hombre. Bueno, por eso mi Señor Jesucristo abrió una cuenta de banco en la cruz con su pasión. Cuando yo perdono, no puedo hacerlo a mi nombre, porque si yo voy a mi cuenta, pues tengo números rojos. Pero cuando yo perdono en el nombre de Jesús, esa cuenta nunca se acaba, es eterna. Y por eso tengo el poder para perdonar, purificarme. No se trata de no sentir, se trata de que no voy a permitir lo que se me hizo me siga destruyendo. Padre, es que yo no puedo. Yo sé que tú no puedes, por eso te digo que es en el nombre de Jesús que se hace, no en nuestro nombre, sino
las cosas serían fáciles, pero no es tan sencillo. Es en el nombre de Jesús en el cual yo perdono, es en el nombre de Jesús en el cual yo me libero. Por eso la purificación a través de la fe lo hago porque Dios me lo pide y lo hago porque Dios lo ha hecho conmigo. Entonces, confesión sacramental, sanación interior, y el tercer elemento es cuidar tus sentidos, cuidar lo que ves, cuidar lo que oyes, cuidar lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas. Porque a través de los sentidos nos llega la información y esta información a veces nos contamina. Y todo empieza con un pensamiento, todo empieza con una visión, todo empieza con un chisme, con unas palabras que tú oyes. Algo tan sencillo, cuando el papá o la mamá o el esposo o el hermano, alguien te ofende, alguien te lastima y te quedas con ese pensamiento, lo oíste, lo permitiste y le estás dando vueltas y vueltas en tu mente, y obviamente esto hace que te pongas de malas, te pongas agresivo. O si no, ustedes quieren, lo que a veces sucede cuando vemos una imagen en los medios, ¿no? Una imagen de violencia, una imagen de sensualidad, de erotismo, o las famosas películas para adultos, que yo digo, no existen películas para adultos, porque nadie es inmune a la pornografía. Y ahora, tristemente, lo último de la ideología del género, se está aprobando la pederastía, o sea, relaciones sexuales de adultos con niños. Va a ser legal. ¿Saben lo que significa eso? Es una estupidez. Pero bueno, el caso es que esas imágenes te perturban y cuando menos lo esperes, viene esa imagen, viene esa situación. Alguien habla mal de otro o alguien habla mal de una persona que lastimó a esa persona que tú amas. Entonces le tienes corajes a la otra persona porque lastimó al que tú quieres. O sea, te contaminas. Hay que cuidar lo que oímos, hay que cuidar lo que vemos. Porque un pensamiento, una palabra, lo que escuchamos, un sentimiento, se va a convertir en una acción que se hace un hábito. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida lo que escuchas, cuida lo que sientes, porque esto se convierte en acciones. Cuando una acción se repite, se convierte en un hábito. Cuida tus hábitos porque estos se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque este es el camino, es el destino que tú estás haciendo. Y cuida tu destino porque puede ser el cielo o el infierno. Y todo empezó con un pensamiento, todo empezó con una palabra dicha o con un sentimiento. Por eso la pureza de corazón que nos dice el texto, dice, ya purificó sus corazones con la fe. La fe es una lucha, es un combate espiritual. No es solamente creo en Dios, qué bonito. No, es entre lo que siento, entre lo que pienso, entre lo que quiero y lo que Dios me pide. Aquel que no tenga combate en su actuar como cristiano, quiere decir que no está viviendo su fe. ¿Sí? Hasta los más santos tenían ese combate entre lo que quieren y entre lo que deben, entre lo que sienten y entre lo que Dios les pide, entre el sufrimiento, el ofrecimiento y el placer y la conchudez de estar bien y no padecer y no sufrir. Es un proceso de lucha continua, pero es un proceso de purificación. Y solamente aquel que escucha la palabra de Dios y la que pone en práctica será purificado a través de esta experiencia de la escucha de la palabra. Y es precisamente, bueno, Pedro dice esta situación como purifica los corazones de los paganos. ¿Qué significa? Vivían los paganos de una manera disoluta, a lo mejor, pues para ellos normal, porque sus religiones o el panteísmo en el que vivían, pues estaba, por ejemplo, la prostitución sagrada, donde se iban con las sacerdotisas a pedir un milagro a sus dioses y se acostaban con las sacerdotisas, o los sacrificios humanos, o todas esas cuestiones del paganismo. Entonces, al aceptar la fe, hay un proceso de purificación. Se alejan de eso y empiezan a tratar de vivir una fe. Nosotros como católicos nacimos dentro del catolicismo, pero nos hemos permitido cuestiones que no son y no vivimos este proceso de purificación. Nos permitimos situaciones que no son de Dios, pero no las vemos porque incluso dentro de la iglesia se practica.
situaciones contrarias a la fe, y donde ves católicos que pues participan de la Santa Muerte, o de situaciones esotéricas y cosas que son contrarias, pero pues, las vemos como normales. Y ahí es cuando uno dice, ayer me mandaron un mensaje, Beto, de una persona, porque yo dije que estoy yendo con una doctora que practica acupuntura. Padre, es que eso es de la New Age. Yo investigo, soy médico. Entonces, la acupuntura puede tener una esencia de tipo, pero ya médicamente hablando está comprobado científicamente, quitando todas las cuestiones, que es simplemente estimular centros nerviosos o estímulos para poder sanar el cuerpo. Pero cuando no hay esa, claro, hay que tener cuidado que no mezclen la gimnasia con la magnesia. Ahorita Anita me decía de una persona que le está dando terapia, masaje y que tienen ángeles. Le digo, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mezclar una cosa con la otra es muy fácil, porque no hay una reglamentación. Pero bueno, independientemente de esto, hay que tener cuidado. Nuestras prácticas que hacemos cotidianas, o sea, nuestro hacer cotidiano, ¿es en respuesta a la palabra? ¿Es en respuesta a lo que Dios me pide? Porque muchos podemos decir que somos católicos, pero en la práctica, ¿cuántos de nosotros, si ahorita hubiera una persecución a los católicos, no por nombre, sino por práctica, cuántos seríamos condenados? ¿Cuántos realmente seríamos perseguidos? ¿Y cuántos a lo mejor nada más pues tengan el nombre, pero mis obras no hablan de mi fe? Mis obras no responden, no corresponden a lo que digo que creo, porque me permito situaciones de pecado, porque justifico mis situaciones, porque el fin justifica los medios. Estoy enfermo y tengo que ir a curar, a que me sanen, y entonces participo en limpias y cosas raras. Me lleno de actitudes o situaciones contrarias a mi fe. Por eso, ¿cuántos de nosotros, por nuestras obras, seríamos perseguidos como cristianos, como católicos? Y ahí es donde nos damos cuenta que muchos estamos tal vez dormidos, que muchos todavía no hemos experimentado esa purificación, porque somos, como dice Santiago, oyentes olvidadizos. Escuchamos por un lado, pero nos sale inmediatamente por el otro, así decía mi mamá, ¿no? Ay, a ustedes les entra por un lado y les sale por el otro, porque no hacen caso. Pues, ¿qué diferencia hay? Es importante entenderlo. Es importante hacer conciencia. Si no lo has hecho en toda tu vida, pues es tiempo para empezar a hacerlo ahora. Que la fe te purifique, o sea, que la fe te quite de todo aquello que no es de Dios. Si en algún momento, alguna situación, yo le decía a Ana, investiga, y si quieres hasta yo voy para ver si realmente, o sea, estás buscando la salud, qué bueno, pero si en un momento pone en peligro tu fe, renuncio a eso y ya no lo hago, porque mi cuerpo no vale más que mi alma. No por buscar una sanación física voy a poner en peligro mi alma. No puedo ni debo. Eso es purificarse por la fe. Obedezco lo que Dios me pide, por amor a Él, no por una obediencia de me va a castigar o me va a mandar al infierno, por amor, porque valoro lo que Él ha hecho por mí. Lo pongo como lo más importante y eso se llama adoración. Pongo a Dios como el centro de mi existencia. Y lo que Él ha hecho por mí, siento la deuda, siento el agradecimiento. Ayer yo compartía, las dos bases fundamentales de la adoración es sentido de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y el amor por lo que Él ha hecho por mí. Estos dos dan fundamento a la verdadera adoración. Bueno, el caso es que necesitamos ser purificados. Pero qué triste es descubrir que el católico pues no conoce su fe. O conoce solamente o hace solamente aquello que quiere o le gusta o le conviene. Pero cuando se trata de quitar, se trata de cambiar cuestiones arraigadas, aquí sí no. En esto sí soy católico, pero en esto es, déjeme vivirlo como yo quiero. O justifico, no, pues es que sí se puede. Esto tiene que ver mucho con la laxitud que a veces los sacerdotes predicamos y también vivimos. Porque como yo estoy en pecado, pues justifico tu pecado. Una persona una vez me compartía que se confesó y el padre le dijo, no te preocupes, está bien que te masturbes, está bien que tengas relaciones antes del matrimonio. Y la persona se quedó así, ¿cómo?
Probablemente hay una laxitud en el sacerdote que a lo mejor lo está haciendo. No estoy juzgando. Pero hay que entender bien que nosotros tenemos que estar siempre de acuerdo a la obediencia a la fe. Cuidar nuestra fe, cuidar las enseñanzas, cuidar los dogmas para poder mantenernos firmes. ¿Sí? Y es cuando pues entendemos también lo que va a decir Santiago. Lo va a decir en el texto. Cuando Santiago está haciendo referencia a los profetas, dice, citando a los profetas: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré. Esto es lo que hace la palabra de Dios, la fe, en los templos vivos que somos nosotros. Somos el templo vivo de Dios. Y solamente será reconstruido por la fe, la obediencia. No es lo que tú quieres, ni cuando tú quieres, sino lo que Dios nos pide. Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea, nosotros tendríamos, por la manera de vivir, que ser instrumento para que otros busquen a ese Dios al cual nosotros creemos. Eso es la mejor manera de ganar a los hijos. Padre, ¿qué puedo hacer por mi hijo que no cree? Reedifica, reconstruye el templo en la obediencia, por la fe a tu Dios. Aprende a vivirlo. Y entonces, a través de ello, tus hijos, tus seres queridos, querrán buscar a tu Dios. No por lo que digas, no porque los regañes, que hay que corregir, sí hay que hacerlo, sino por tu manera de vivir, por tu manera de hacer las cosas. Repararé sus ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Y bueno, esto pues tiene su complemento hermosísimo, su plenitud en el Evangelio. Ya hemos estado hablando a lo largo de la semana sobre este elemento permanecer. Ayer oíamos cómo en estos 7, 8 versículos constantemente Jesús dijo 6 veces: permanezcan en mí, permanezcan en mí. El que permanece en mí, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí da fruto. Yo les decía, ¿qué tipo de fruto tengo que dar si permanezco en Dios? La salvación de las almas, el fruto que Dios quiere. Sí, es la caridad, es el servicio, pero la caridad y servicio que no lleva a la salvación de las almas o no busca la salvación de las almas es un fruto imperfecto. Yo puedo hacer la caridad, yo puedo relacionarme con los demás, pero no podemos perder de vista que lo que nosotros queremos es el fruto que Dios quiere que demos. Y el fruto no solamente es que estén bien los demás, no solamente es hacer la caridad para que el otro no sufra, hacer la caridad para que el otro coma, hacer la caridad para que el otro sane su cuerpo, sí, pero tiene una trascendencia, la salvación del alma, que encuentren a Dios y se salven. Por eso nuestra acción no se queda solamente y tiene que buscar siempre la salvación del alma. A veces directamente se habla y otras se hace la intención. Yo voy a hacer mi quehacer, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, buscando la salvación. Esos son los frutos de los que permanecen en Dios. El fruto verdadero es la permanencia en la lucha por la salvación de las almas, que se traduce en obras de misericordia, en caridad, vida de oración. Si nosotros como religiosos tenemos apostolados, apostolado aquello y el apostolado del otro, pero no lleva para la salvación de las almas, estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos perdiendo la esencia de nuestro ser como consagrados. Porque a veces nos preocupa más el hacer, o sea, apostolado, hacer esto, buscar dinero, buscar lo otro, buscar la salud física, buscar el bienestar, buscar esto, o buscar tener la iglesia llena, pero no buscar la salvación. Siempre, y lo mismo en la relación o en el trabajo de la familia, ¿no? Con los esposos, el trabajo con los hijos, pues tiene que llevar ese permanecer. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos.
El que no permanece en mí no da fruto. Y lo decía ayer, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. Y el fruto verdadero no es el fin, la caridad nada más, o el evitar el sufrimiento, o el ayudar al necesitado. Eso es un paso, nada más para el fin último, que todos tengan a Dios como centro y se salven, lleguen a la meta. ¿De qué me sirve dar de comer a muchos si no lo hago para que se salven? Hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo, pero también hay que buscar esa salvación. Y por eso el Evangelio de hoy continúa con esta línea. Dice, Jesús dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Permanecer en Jesús es permanecer en la obra. No es permanecer rezando, haciendo muchas oraciones, pero hacer mi voluntad. Es como querer meter el sarmiento, injertar el sarmiento a la vid, pero ponerle una liga para que no se pegue a la vid, pues no funciona. Permanecer en el amor quiere decir permanezco haciendo lo que Dios me pide. Y lo que Dios me pide es mi propia salvación y la salvación de las almas. Hay que luchar contra el pecado, hay que luchar contra Satanás, hay que luchar contra el mundo, contra la carne y el demonio. Si no, entonces no permanezco en su amor. Si cumplen mis mandamientos, y lo oíamos el domingo pasado, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y yo hacía esta pregunta, ¿qué es amar? Amar es procurar y desear el sumo bien a la persona amada. Jesús nos amó porque el sumo bien de Jesús es el Padre. Se sacrificó para que alcancemos al Padre. Si nosotros decimos que amamos, pero nuestro sumo bien no es llevar esas almas al Padre, a Jesús y al Padre, hemos amado inmaduramente, incompletamente. Tristemente, creemos que amamos porque nos damos nosotros, porque queremos que estén bien, porque queremos que no sufran, porque les damos dinero, les damos cosas, les damos sentimientos, les damos placer, les damos muchas cosas. Pero ese amor es imperfecto, es incompleto y nunca los llenará. Permanecer en el amor si cumplimos los mandamientos. Y termino con la idea que inicié, la fe. La fe no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios me pide. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera sección que habla sobre la fe, los 3 primeros capítulos el título nos da mucho. El hombre es capaz de Dios. Existe en el hombre el hambre, desde que existe, de encontrarse con algo superior a él. Llámenle como le querían llamar en la antigüedad, le llamaron dioses, le llamaron tierra, le llamaron los animales, porque buscaban esa trascendencia. Segundo, Dios sale al encuentro del hombre, se llama revelación. Dios se da a conocer y nos da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su proyecto de salvación para nosotros. Y el tercero, la respuesta del hombre a Dios. Y esto se llama fe. Voy a vivir guardando sus mandamientos para buscar la salvación, con todos los medios que Dios me permite y me invita: la caridad, el perdón, el servicio, el sacrificio, la donación de mi propia vida. Pero busco la salvación de las almas. Que el Señor nos permita participar de este sacrificio que estamos celebrando, y que pues podamos nosotros ser esos instrumentos de salvación. Lo dijimos en la oración colecta. Dice, para que quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaigamos que no decaiga la firmeza de nuestra perseverancia, ser perseverantes en este hermoso caminar
hacia la casa del Padre. Presentamos el pan y el vino y las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes.